El mensaje se titula El rostro perdido de Dios. El rostro perdido de Dios. Usted se está preguntando, ¿el rostro? ¿De qué irá a hablar el pastor esta noche? Bueno, yo quiero introducir mi mensaje con la siguiente pregunta. Si Dios hoy viniera y te dijera, mira, pídeme lo que quieras, como cuando le dijo a Salomón, ¿verdad? Pídeme, hazme una petición hoy, una. Y esa petición yo no voy a meditar, simplemente la voy a responder completamente. O sea, el Señor te dice, pídeme algo que te lo voy a dar. ¿Cuál sería la petición que tú hicieras esta noche? Solo una. Dios te dice, hazme una. Y no voy ni a cuestionar ni a ver si es mi voluntad, sino que la voy a responder afirmativamente. ¿Tú qué pedirías a Dios esta noche? ¿Qué pedirías al Señor? Piense, le voy a dar un minuto para que piense. Algunos tal vez ya la tienen en su mente porque constantemente oran por eso. Otros de pronto están diciendo, ¿yo qué pediría? Solo una, porque solo una cosa te va a conceder el Señor. ¿Qué le pides? ¿Qué le pides al Señor? Hay un versículo que les dije que tuvieran listo, Salmo 27. Hay un versículo donde David resume todas las peticiones. David fue un hombre de oración, ¿verdad? Dice la palabra que él tenía una profunda comunión con el Señor. Y uno lee los salmos y son salmos con muchas peticiones, con muchas oraciones. Pero hay un salmo, un versículo donde David resume todas sus peticiones, todos los anhelos de su vida en uno. Y ese versículo es el Salmo 27:4. David dice, lo voy a leer en esta versión, creo que es la nueva versión internacional, bueno, lo voy a leer aquí. Lo único que le pido al Señor, ojo, lo único que le pido al Señor, dice él, lo que más anhelo, ojo a esto, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor, meditando dentro de su templo. David dice, yo resumo todas mis peticiones, todos los anhelos de mi vida en uno, que me pueda yo deleitar en la perfecta santidad del Señor. Dice que me pueda deleitar en la perfección del Señor, que pueda estar en su presencia y meditar en su presencia. David, hermano, era un hombre que anhelaba también la presencia del Señor. Era un hombre que amaba al Señor. Él decía, lo que yo más anhelo en la vida, lo único que le pido al Señor es conocerlo profundamente y deleitarme en ese conocimiento de mi Dios, deleitarme en esa persona de quién es mi Dios, en su presencia. Quiero contemplar, para mí esto es maravilloso. Otra versión dice, quiero contemplar la hermosura de su santidad. Hermano, David sabía que Dios es hermoso, sus atributos, lo que Él es, su gloria, la persona de Dios es gloriosa, es hermosa, es deleitosa. David decía, yo lo que más anhelo con toda mi alma es conocerlo a Él y deleitarme en quién es Él, en su presencia. Ahora, esa era su petición. En eso resume Él todas sus peticiones. Yo te doy una pregunta, ¿qué tan cerca estuvo tu petición de esa? Es decir, ¿se acuerdan que les dice al principio qué le pedirías al Señor? Sin levantar su mano, ¿cuántos hicieron la misma petición? No levantes su mano porque van a decir más de una, yo que pedí plata, yo que pedí que fama, yo que pedí que una casa. ¿Cuán cerca estuviste de esto? ¿Concordaste con la petición del corazón de David? Mire, porque yo le voy a decir algo, esa petición encierra aquella cosa que te produciría tu mayor deleite. Eso que tú pediste, esa única cosa, es donde tú has puesto tu esperanza, tus anhelos y el deleite y la felicidad de tu vida. Así que si nosotros no anhelamos lo que David anheló, sencillamente es porque nosotros no estamos poniendo nuestro deleite en el Señor, y la felicidad y el gozo de nuestra alma no está en el Señor y está en otras cosas. Si nosotros no anhelamos eso, cuando yo le hice la pregunta, si eso no es tu anhelo, déjame decirte que sencillamente es porque aún no amamos a Dios lo suficiente como Él quiere que lo amemos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas.
Así que si tu petición no fue conocerlo y amarlo profundamente, creo que, déjame decirte que hay algo en tu corazón que no está bien. Porque las demás cosas son secundarias y son añadiduras en la vida. Mi anhelo es que al terminar esta predicación podamos tener el mismo anhelo de David. Quiero conocerlo a Él, quiero deleitarme en quién es Dios, en la presencia de Dios, en su gloria, en su santidad, en la persona de Jesús. Quiero deleitarme, quiero vivir en Él mi esperanza, mi gozo, mi placer, porque si en Él está puesto tu placer, tu confianza, tu esperanza, nada te va a defraudar en este mundo. Tú nunca vas a estar aburrido, porque tu gozo está puesto en la roca firme, en el fundamento sólido de Dios, no en cosas vanas y pasajeras del mundo. Y David resume todo ese deseo de su corazón en una frase. Ya resumimos todas sus peticiones en una oración. Ahora toda esa oración la resume en una frase. Versículo 8 del Salmo 27, él dice: mi corazón ha dicho, después de decir lo que dijo, mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Hermano, buscar el rostro de Dios según la Escritura, según lo que dice David, es el deseo de conocer quién es Dios. Es el deseo de tener una profunda intimidad con el Señor. Hemos hablado mucho de buscar su rostro. Verá, yo di una predica hace 8 días, la puedo escuchar en el canal. Para los que nos están viendo por YouTube, yo les dejaré el enlace por acá para que pueda llegar a ella, acerca de la diferencia entre buscar el rostro de Dios y orar, ¿verdad? Buscar el rostro de Dios es una connotación de intimidad, de profundidad. Yo quiero conocerlo, yo quiero intimar con Él, yo quiero caminar con Él. No simplemente quiero hacer oraciones sueltas, sino que tengo un anhelo por la presencia de Dios, tengo un anhelo por la gloria de Dios en mi vida. Eso significa buscar el rostro de Dios. Quiero deleitarme en la hermosura de su santidad, como David mismo lo escribe. Por lo tanto, para David no había nada más triste que, su mayor anhelo era contemplar el rostro de Dios, porque era su belleza y su santidad. Y para él no había nada más triste que Dios ocultara su rostro de él. Y es que hay algo que produce que Dios oculte su rostro, y se llama pecado. Ese pecado no confesado, ese pecado que endurece el corazón, ese pecado que amamos, que nos aferramos. Y David vivió eso, lo que era que Dios ocultara su rostro. Ahora, en el mismo Salmo 27:9, mire lo que dice David. Él sabía que Dios podía ocultar su rostro. Salmo 27:9 dice: no escondas tu rostro de mí. Mi anhelo es buscar tu rostro. Y luego dice: por favor, Dios, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes desamparado, Dios de mi salvación. No ocultes tu rostro. Lo que más anhelo es ver tu rostro. No lo ocultes, Señor, de mí, porque en Él, en tu rostro, está mi deleite. David experimentó que era que Dios ocultara su rostro. Ustedes saben que David pecó, ¿verdad? Feamente. Y pecó con Betsabé y no quería arrepentirse. Tuvo que venir el profeta Natán y confrontarlo. ¿Recuerdan la historia? Y cuando Natán lo confronta y le saca a la luz lo que hay en su corazón, David cae de rodillas y se arrepiente de su maldad y su pecado. Y en ese salmo maravilloso, lo puede leer en su casa, que es el Salmo 51, el salmo de arrepentimiento. David habla también del rostro de Dios, y David dice en el Salmo 51 del 8 al 9, se lo voy a leer aquí, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él sabía que por causa de la dureza del corazón y del pecado, la presencia de Dios se contrista en su vida. Bueno, en el antiguo pacto el Espíritu venía y se iba. En el nuevo, aunque está en nosotros, la presencia se contrista por causa del pecado, y nuestros huesos son abatidos y el gozo y la alegría se pierden. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón no arrepentido. Por eso el versículo 9 le dice: esconde tu rostro, no de mí, de mis pecados. ¡Wow! Señor, no escondas tu rostro de mí, porque estoy abatido y desesperado. No lo veo. Esconde ese rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él sabía que mientras no se arrepentiera, Dios iba a quitar el rostro de él. Él lo iba a poner en su pecado. Por eso David dice: quita tu rostro de mis pecados y ponlo de nuevo en mí. Pero Dios decía: pero tienes pecado no arrepentido, pero tienes un corazón duro. No puedo verte, David, porque hay pecado. Pecado no arrepentido en tu vida. Hay un corazón duro, de dura cerviz.
Eso consumió la vida de David, hermanos. Y hoy yo quiero hablarte de 3 momentos del rostro de Dios. El primer momento del que te quiero hablar es precisamente de lo que trata el título, del momento en que el rostro perdido de Dios, el rostro de Dios se perdió para los hombres. Miren, hubo una pareja que pudo contemplar a Dios directamente, que pudo caminar con Dios. Y esa pareja fue Adán y Eva. En Génesis, si puede ir rapidito, ponga un separador y vaya a Génesis, aunque ya no vamos a volver al Salmo 27, pero vaya a Génesis capítulo 3. Bueno, antes del 3, nosotros podemos ver en cuando Dios crea al hombre, que Adán y Eva fueron creados para una libre relación con Dios, para una profunda comunión con Dios. Mire, cuando uno lee el capítulo 3, el versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esto es maravilloso. Adán y Eva podían escuchar la voz de Dios. ¿Dónde se paseaba Dios? En el huerto. Y dice el texto, al aire del día. Es muy fresco lo que habla este texto. Es decir, Dios estaba con ellos, Dios caminaba entre ellos, Dios se paseaba entre ellos. Ellos fueron creados para mirar a Dios directamente a la cara, para mirar el rostro del Señor. Ellos fueron diseñados para tener una relación directa con Dios. Ellos no necesitaban cubrir sus rostros, ni sacrificar algún animal para poder ver a Dios. El hombre fue creado para disfrutar en su esencia. La esencia del hombre es que fue creado para disfrutar de una profunda relación con Dios. Dios le dio al hombre la santidad necesaria. El estado de inocencia en el que ellos estaban de santidad era un estado en el que ellos podían caminar con Dios porque no había pecado en sus vidas. Ellos fueron creados a imagen de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza, con un intelecto, una voluntad, unas emociones, para que se pueda relacionar, unos atributos comunicables. Es el único ser de toda la creación, creado a imagen de Dios, con el propósito que pueda tener una relación cara a cara y directa con Dios. Dios creó al hombre para eso. Dios creó al hombre con el propósito que el hombre lo adore y el hombre se deleite. Su mayor deleite sea esa relación. Su mayor deleite sea la comunión que el hombre tiene con Dios. Allí radica la felicidad que Dios dispuso para el hombre. Pero el pecado causó un tremendo estrago, ¿verdad? Y el rostro de Dios se perdió para el hombre. Miren, el pecado hizo 2 cosas. ¿Recuerdan el pecado de ellos? Dios les dijo: no comas del árbol, y vino la serpiente, Satanás los tentó. Ellos tomaron del árbol, Eva tomó, le dio a su marido y pecaron contra Dios. Cuando ellos pecan, ¿qué es lo primero que hacen? Se esconden de Dios. Mire por favor el mismo versículo 9 del Génesis 3, 9 y 10 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Oye, primera vez que el hombre tenía miedo de la voz de Dios, porque hablaba con él todos los días, cara a cara lo veía. Pero esta vez, cuando escucha su voz, ¿qué siente el hombre? Miedo, porque estaba desnudo y por eso me escondí. Lo primero que el pecado hace es que el hombre se esconda de Dios por su vergüenza. Entonces note cómo la relación se quebranta. El hombre se esconde de Dios porque tiene ¿qué? Vergüenza. El hombre le dice: Dios, estaba desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta: ¿y quién te dijo que estaba desnudo? Dios sabía que el hombre había pecado y la vergüenza había entrado y había cubierto su vida. Y el hombre ahora busca estar lo más lejos de Dios. ¿Por qué? Por vergüenza. Vergüenza que a su pecado. Desde ese día el hombre se oculta de Dios. Todos los seres humanos se ocultan de Dios. ¿Saben por qué? Por vergüenza. ¿Usted sabe por qué la gente no quiere venir a Dios? ¿Usted sabe por qué la gente no quiere venir al Evangelio? Porque uno les predica y muchos dicen: yo soy ateo, yo no creo en nada. No, el problema del hombre es que no crea en nada. Porque el problema del hombre no es intelectual, porque hay suficiente argumentación para demostrar la existencia de Dios. La creación cuenta su gloria. El problema del hombre no es por falta de argumentación, no es intelectual. El problema del hombre es moral y se llama vergüenza, porque el hombre sabe que está pecando contra Dios y por eso le huye. Jesús dijo: los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre huye de mí. Desde el huerto del Edén, el hombre está huyendo de Dios, trata de estar lo más distante de Dios por vergüenza, porque sabe que ha pecado contra el Dios supremo y soberano, contra el juez de todo el universo que es santo. El hombre lo sabe porque tiene ese diseño, aunque caído, tiene la imagen de Dios, aunque corrompida por el pecado, pero la tiene. El hombre sabe que está pecando contra Dios y se avergüenza. Pero el pecado también produjo que Dios escondiera su rostro del hombre.
Mire lo que dice el capítulo 3, versículos 22 y 23. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol, ¿de qué? De la vida, y coma y viva para siempre en ese estado. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de donde fue tomada. ¿Qué hizo Dios? ¿Lo qué? Lo sacó del huerto. ¿Sabe qué significa que Dios saque al hombre del huerto? Y que ponga una espada para que el hombre no pueda regresar al huerto. ¿Qué significa eso? ¿Quién estaba en el huerto? Dios. Se paseaba al aire libre del huerto. Ahora Dios ha tomado distancia del hombre por causa del pecado. Ahora Dios ha ocultado su rostro para que el hombre no le vea. Sencillamente por una razón, porque Dios ya no puede mirar al hombre a la cara porque lo destruiría por su pecado. El hecho que Dios oculte su rostro es pura misericordia de Dios para no acabar totalmente con el hombre por causa de su santidad y de su ira santa. Dios ya tiene que ocultar su rostro porque si Dios mira al hombre a la cara, lo consume. Y eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento cuando leemos que Dios le dice, por ejemplo, a Moisés: no me podrá ver hombre alguno y seguir viviendo, ¿verdad? Dios oculta su rostro por misericordia. Ahora ambas partes de la relación están totalmente quebrantadas. El hombre ha corrompido la imagen de Dios y ha dañado su estado de santidad, y Dios ha ocultado su rostro. El hombre está acabado. La relación está quebrada por ambas partes. Como cuando en una relación ni la esposa quiere nada ni el esposo quiere nada. O sea, aquí es una relación que parece que no hay nada que hacer para mejorarla. El hombre no puede mirar a Dios por vergüenza y Dios no puede mirar al hombre porque lo destruye. Pero desde ese momento Dios, que es rico en misericordia, empieza a restaurar la relación con el hombre. Pero desde ese mismo momento en que el hombre peca, uno ve una chispa de restauración en la relación, pero ya esa relación no sería igual. En ese momento ya no sería igual, ya el hombre no podría mirar a Dios cara a cara ni podría estar con él en el huerto. Esa relación ahora, el acercamiento entre el hombre y Dios se iba a complicar muchísimo. Si usted lee el versículo 21 de Génesis capítulo 3, nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles, ¿y qué? Y los vistió. ¿Sabe qué hizo Dios? Aquí encontramos el primer sacrificio de la Biblia. Recuerden que no hay expiación de pecados sin derramamiento de sangre. Dios toma un animal, lo sacrifica para cubrir la vergüenza, para poner esas pieles sobre el hombre. Esa sangre está significando que Dios está diciendo que yo anhelo restaurar esta relación. Aunque ustedes anhelen huir, yo voy a crear un plan para restaurar esta relación, pero de ahora en adelante no será igual. El primer sacrificio, prototipo de Cristo, ocurre allí en Génesis capítulo 3, versículo 21. El hombre desde ese momento tiene que derramar sangre de sacrificios para poder expiar su pecado y acercarse un poco a Dios. Pero no podrá ver su rostro porque morirá. Es un acercamiento velado. Él podrá acercarse, pero ya no como antes. Y tendrá que acercarse con sacrificios y expiación. Y de aquí proviene todo el ritual del Antiguo Testamento. De aquí proviene, hermanos, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Pero ya el hombre no podrá ver a Dios cara a cara. Lo podrá ver como yo lo he llamado el rostro velado de Dios. Dios escondió su rostro, pero lo veló. El hombre puede acercarse a Él a través de sacrificios, pero hay un velo. ¿Recuerdan ustedes a Moisés? Que había un velo. Y Pablo habla de eso, que lo vamos a ver ahorita por allá en el otro texto que tenemos. Mira, hermano, el pecado es aquello que hace que Dios oculte su rostro de su pueblo. Y Dios se lo dijo a Israel muchas veces: he ocultado mi rostro para no oír sus oraciones por causa del pecado y la iniquidad. Pero hay algo interesante en todo esto. Ya vimos que Dios da señas de que Él iba a restaurar la relación desde el mismo capítulo del pecado, desde el capítulo 3. Pero hay algo interesante: el hombre probó la comunión con Dios. El hombre, en su diseño, en su ADN por dentro, el hombre experimentó en Adán y Eva lo que era tener comunión con Dios. El hombre experimentó lo que era estar en el huerto del Edén, en una profunda comunión con Dios. El hombre lo tiene grabado por dentro. Así como el pecado
de Adán y Eva, ese pecado de la caída, ha pasado a todos los hombres. También en todos los hombres hay un anhelo por la presencia de Dios. Hay un deseo por regresar a su casa. Hay un deseo por regresar al hogar. Hay un deseo de un gozo pleno, de una felicidad plena. El tema es que los creyentes lo conocemos, los creyentes lo discernimos, los creyentes sabemos la verdad y entendemos que el anhelo que hay en nuestro corazón es por regresar al origen. El anhelo que hay en nuestro corazón es por volver a esa profunda comunión con Dios, y Cristo lo hace posible. Pero el mundo no. El mundo tiene un anhelo, un deseo, una sed insaciable de felicidad, y el mundo no sabe que ese deseo es un anhelo intenso por volver a casa. De allí que Dios nos pide predicar el evangelio. El hombre está tratando de llenar ese vacío con la droga, con el alcohol, con el pecado, con la prostitución, con el sexo, pero eso no puede llenar el corazón humano. Dijo San Agustín, en el fondo del corazón humano hay un vacío de Dios que solo Dios puede llenar. Así, ¿por qué? Porque el hombre probó. Así que todo hombre, en el corazón de todo hombre hay un deseo de felicidad que solo puede ser satisfecho en volver a casa, a esa relación, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo aplica acá también. Mis hermanos, el hombre busca intensamente regresar al Padre, pero la gente perdida no conoce que su deseo debe ser ese. Y es interesante porque lo que los sana es a lo que le huyen por su vergüenza. Aquello que necesitan y que es lo que realmente puede satisfacer sus corazones y sus vidas para lo que fueron creados, es aquello a lo que ellos le están huyendo por su vergüenza. De aquí que nuestra predicación del evangelio tiene que ser clara para la gente que no conoce a Jesús. Ese es el rostro perdido de Dios. Ahora, mi segundo punto, el segundo momento del rostro de Dios lo he titulado el rostro revelado de Dios. El rostro revelado, miren, Dios, que es grande en misericordia, Dios orquesta un plan para poder volver a mirar al hombre a la cara. O sea, aquello que parece imposible, que Dios pudiera volver a mirar al hombre a la cara sin destruirlo por su santidad y su justicia, Dios lo hace posible. Dios orquesta un plan. ¿Y de qué manera lo orquesta? Lo orquesta en la persona de su Hijo. Por medio de Cristo, Dios restaura lo imposible. Por medio de Cristo, Dios puede hacer que tú y yo podamos volverle a mirar a la cara. Podamos volver a ver la hermosura de su santidad. Podamos volver a ver su rostro. Por medio de Cristo, Dios restaura lo que se dañó. Miren, en primer lugar, por medio de Cristo, ¿Dios qué hace? Dios nos atrae porque nosotros estamos huyendo de Él por causa de la vergüenza. El hombre se está escondiendo de Él. Pero hay algo en Cristo que se llama su gracia irresistible. Entonces, por medio de Cristo y su gracia, el Señor nos atrapa y nos dice: ¿a dónde vas? Y decimos: a escondernos de ti. Y Él dice: no, es que tengo vergüenza. Él dice: no, yo puedo cubrir tu vergüenza. En Cristo nuestra vergüenza, la vergüenza por el pecado, es cubierta. Ya no momentáneamente, como en el antiguo pacto, con sacrificio de animales o con la piel de animales, como lo hace Dios en Génesis 3. No momentáneamente, el sacrificio de Cristo expía nuestro pecado y limpia nuestra vergüenza para siempre. ¿Recuerdan? Lo mismo le pasó a Isaías cuando tuvo esa visión de Dios. Soy muerto, soy hombre inmundo, de labios que vino un ángel, lo quemó y le dijo: ahora es limpio tu pecado, es quitada tu culpa, no te avergüences. Porque una de las cosas que uno más lo avergüenza es el pecado. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, ¿saben? Pasa algo. Y a mí me da tristeza cuando la gente cristiana todavía lucha con su vergüenza. Yo te voy a decir algo: tu vergüenza fue quitada de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Tú no tienes que tener vergüenza para acercarte al Señor, porque tu pecado fue expiado por la sangre de Cristo. Y Él ha cubierto tu vergüenza no de manera momentánea, sino eternamente. Cuando Dios te ve en la persona de Cristo. Estamos en Cristo, posicionados en Él, en su santidad. Hermanos, por medio de Cristo que se expía nuestro pecado definitivamente, para que Dios nos pueda mirar sin destruirnos. ¿Sabe por qué? ¿Sabes por qué Dios te puede mirar a la cara nuevamente? ¿Sabes por qué tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios sin que nos consuma? Porque estamos en Cristo. Porque cuando tú te acercas a Dios, la sangre de Cristo te cubre. Tú estás en el amado, y al estar en el amado eres aceptado, y te puedes acercar sin vergüenza y sin miedo de que su ira te consuma, su santidad te consuma, porque tú no vas en tu justicia, tú vas en la justicia de Cristo. Tú estás posicionado en Él, estás en Cristo. Cuando Dios te ve, se agrada de ti porque te ve en Cristo. Porque si el Señor nos viera en nuestra propia carne, nos destruiría. ¿Cuánto amor tiene Dios por nosotros, verdad?
que decidió restaurar la relación, perseguir al hombre y orquestar un plan para hacer aquello que el hombre nunca podía hacer, restaurar la relación con Dios. Usted nunca podrá restaurar su relación con Dios por hechos de justicia, por religión, por cualquier cosa que usted se invente. Nunca podrá mirar a Dios cara a cara, excepto si está en la persona de Cristo. Allí es justificada nuestra vida. Entonces, Dios revela su rostro nuevamente en Cristo. Mire, Cristo es la revelación del rostro de Dios. Dice la palabra del Señor, allí en Colosenses 1, del 15 al 17, dice el apóstol Pablo, Cristo, hablando de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Qué bonito esto. ¿Cómo así? O sea, a Dios no lo podemos ver, pero ¿quién es Cristo? Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas subsistan, y por Él todas las cosas permanecen. Escuche esto, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Él es la imagen. ¿Cómo podemos ver el rostro de Dios? Mirando a Cristo. Cristo es el rostro revelado a los hombres de Dios. El rostro perdido en el Edén es Cristo. Él es la imagen. Grábese, si se durmió en la prédica, levántese aquí, grábese esto y vuelva a casa. Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso, cuando a Él lo vieron, la gente que lo vio, como Juan, escribe lo siguiente: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos. Él no dijo sentimos, percibimos. Vimos su gloria. Cuando lo miramos el rostro de Dios, vimos su gloria, lo que no se podía ver en el Antiguo Testamento. Muéstrame tu gloria, dijo Moisés. Dios le dijo, no la puedes ver porque te mueres. Pero en Cristo la gloria de Dios es revelada a los hombres, velada en cuerpo humano. Vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hombre, o sea, no se había perdido el rostro de Dios, sí se había perdido, pero cuando Cristo vino, el hombre dijo, vimos de nuevo su gloria, la imagen del Dios invisible, el rostro del Dios todopoderoso, lleno de gracia y de verdad. Cristo ha hecho posible que podamos vivir nuevamente, ver nuevamente el rostro de Dios, del Dios viviente. Cristo hizo posible que el anhelo que tenía David no se quede solo en David, sino en el corazón de todo su pueblo, en el corazón de todos nosotros. Una cosa he dicho, anhelo tu rostro y tu rostro buscaré. ¿Saben por qué? Porque en Cristo lo podemos ver. El velo que separaba a Dios de los hombres fue rasgado. Ustedes saben, lo expliqué hace 8 días, cuando Él muere, el velo que separa el lugar santo del Santísimo se rasga, dando a entender que ya el hombre, para ver a Dios, no necesita los rituales del Antiguo Testamento, no necesita un sumo sacerdote entrar una vez al año con toda la sangre del cordero y colocarla allí con el temor de que pueda morir en el momento. No, ya el velo se rasgó. Ya todos podemos entrar al lugar santísimo por el sacrificio hecho una vez y para siempre, puesto en el altar. Rasgó el velo y Dios dijo, entren. No porque ustedes sean justos, sino por la justicia de Cristo, por la sangre de Cristo. Dios ha permitido que su pueblo entre y vea y contemple la hermosura de su santidad nuevamente. Hay un tema profundo y maravilloso cuando Pablo habla en 2 Corintios acerca del velo de Moisés. Pablo lo explica, yo no me estoy inventando esto, no es una revelación que Dios me dio a mí, no. Pablo dice, escuche esto, que ese velo que cubría a Moisés, por lo cual las personas no podían ver el resplandor de la gloria de Dios, en Cristo es quitado. Ustedes recuerdan que cuando Moisés baja del monte, hay un velo que cubre su cabeza, porque la gente no lo podía ver, le dice, ponte un velo porque no te podemos ver, porque resplandece la gloria de Dios. Es decir, la gloria de Dios fue velada. Eso es un prototipo del antiguo pacto, de la ley. Es el rostro velado de Dios. No podían ver a Dios cara a cara. Había todo un prototipo ceremonial para poder medio acercarse a Dios, pero era un rostro velado. Pablo dice, ese velo de la ley
donde el rostro velado de Dios estaba, ese velo ha sido quitado. Miren por favor, para que no vean que es una especulación mía, 2 Corintios 3:7, por favor léalo. Pablo, hablando de la ley y de la gracia, dice en el versículo 7, y si el ministerio de muerte, hablando de la ley, grabado con letra de piedra, hablando de los mandamientos, fue con gloria, fue con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de la gloria que emanaba de su rostro, de la gloria de Dios, la cual había de perecer. Entonces lo que Pablo está diciendo es, mire, el antiguo pacto fue glorioso, pero fue un pacto de ley. Y en ese pacto fue con gloria, con tanta gloria que Moisés se tuvo que poner un velo para que la gente no viera la gloria de Dios, pudiera por lo menos mirar a Moisés que estaba reflejando la gloria de Dios. La gente le decía, ponte un velo que no te podemos ver. No soportaban la gloria de Dios que emanaba. Yo no sé cuántos han tratado de ver el sol cuando está radiante y quedarse mirándolo fijamente. ¿Usted puede hacer eso? No puede. Y si usted no puede ver el sol que emite una luz, ahora la gloria de Dios, que son miles de millones de hasta lo infinito de luminosidad y de gloria que un sol. Ahora en Cristo ese velo fue quitado y podemos mirarlo cara a cara. Y es lo que dice Pablo. Esto es tremendo. Espero que su espíritu destape sus neuronas en esta noche y esto se clava en el corazón. Porque miren lo que Pablo dice, 2 Corintios 3 del 16 al 18, ahí mismo dice, pero cuando se conviertan al Señor, hablando de los judíos, es decir, que cuando una persona se convierte, ¿qué pasa? Dice, el velo se quitará. ¿Cuál velo? El velo del antiguo pacto, el velo de la ley será roto, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros, ojo a esto, ahora todos nosotros, los que se nos ha quitado el velo, a los que Dios ha quitado su velo y Dios puede mirarlos cara a cara, dice, todos nosotros mirando a cara, ¿qué? A cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, podemos mirar el rostro de Dios y somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Lo que dice el texto es ahora el velo, esa gloria de Dios que estaba velada, en Cristo ya no está velada, en Cristo está revelada. Ahora nosotros los creyentes nos podemos acercar, se nos ha dado el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad, libertad para entrar en su presencia, libertad para conocerlo, no hay obstáculo. Ahora Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, quitó todas las barreras, quitó todas las barreras que impedían ver su hermosura, y ha puesto en nosotros su Espíritu para estar lo más cerca. Yo lo dije hace 8 días, ¿sabes? ¿Sabes dónde está Dios? ¿Cuántos saben dónde está Dios? Dentro. Dios habita dentro de nosotros. Nosotros no entendemos todavía eso. Es demasiado glorioso. Él habita dentro. Él está adentro. La gloria de Dios está dentro. Es lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu, que es donde está el Espíritu del Señor de libertad. Dice, porque el Espíritu es el Señor. O sea, el Señor está adentro de nosotros. Podemos mirar su gloria, podemos mirar su rostro. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad, dice el versículo 17. Dios vino a morar y habitar dentro de nosotros, su gloria está dentro. Y esa gloria de Dios nos transforma de adentro hacia afuera. Y ahí, como lo decía Nicolai, cuando la palabra llega, ¿sabe qué está haciendo? El Espíritu toma esa palabra y te dice, ok, esa es la palabra, hay que cambiar esto, esa es la palabra, hay que corregir esto. Y entonces viene el Espíritu y empieza a trabajar en tu carácter a través de esa palabra para santificarte. El Espíritu empieza a obrar de dentro hacia afuera. Esa gloria nos transforma desde adentro. Y me impacta en el texto que dice Pablo que entonces podemos mirarlo cara a cara, ya no con un velo, cara a cara. Y ojo, mira la figura que él presenta. Y como si lo miráramos en un espejo. ¿Por qué? Cuando usted se mira en un espejo, ¿usted a quién ve? Pues a usted. Pero Pablo está diciendo, ahora lo podemos ver como en un espejo. ¿Saben por qué? Porque Él está dentro de usted. Y cuando usted puede mirar, usted puede verlo a Él. Y dice, a medida que usted lo mira a Él, que está dentro de usted, a Cristo, por medio de su palabra, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Es decir, que a la medida que yo contemplo la gloria de Dios revelada en su palabra, la gloria de Dios la busco en la oración y en la intimidad,
el carácter de Jesús, la imagen de Cristo se forma en nosotros. Por esa gloria que Dios ha depositado en el corazón de los creyentes. Cada que contemplamos su gloria, su palabra en intimidad, somos transformados a la imagen de Jesús. Pero aunque ahora le podemos ver claramente, todavía la visión no es perfecta. Escuche, aunque ahora le podemos ver claramente, todavía la visión no es perfecta. Y aquí entramos al último aspecto del rostro de Dios, y es el rostro glorificado de Dios. He hablado del rostro perdido en el Edén, he hablado del rostro revelado en la persona de Cristo. Ahora voy a hablar del rostro glorificado de Dios en la persona de Cristo también. Escuche esto, cada detalle de su rostro no lo podemos ver ahora, porque nuestro pecado no lo impide, nuestras luchas, nuestras crisis no lo impiden. Pero un día podemos ver con claridad y sin ningún estorbo el rostro de Dios en la eternidad. Cristo ha sido glorificado, amén. ¿Qué quiere decir que ha sido glorificado? Que ha ascendido a los cielos, que ha resucitado de los muertos. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Si Él ha resucitado, es la garantía de que usted y yo resucitaremos también, porque Él es la primicia, dice Pablo por allá en 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección, el versículo 20. Pablo dice, si Él resucitó, tengan la certeza que ustedes resucitarán, porque Él es la primicia. Cristo ganó la resurrección para nosotros, y Cristo ganó la glorificación para nosotros. Como Él fue glorificado, dice el apóstol Pablo, tú si has creído y yo que he creído, seremos glorificados. Y en esa glorificación podremos ver el rostro de Dios con lujo de detalles. Mientras estemos en este cuerpo imperfecto, en esta carne de pecado, mientras estemos en este mundo, nuestra visión de su rostro será imperfecta. Escuche, ahora le buscamos y le vemos. Aunque en medio de una fuerte lucha espiritual y a veces la oposición de Satanás, en medio de sus mentiras y sus ataques, ahora le buscamos, pero en medio de los ataques del diablo, de la imperfección del mundo, de nuestra lucha interna, hay estorbos todavía. Miren, ahora varias personas me estaban escribiendo y me salí porque era gente de la iglesia un momentico en el tiempo allí del refrigerio a responderles, y muchos decían, fue muy interesante, muchísima gente, pastor, quiero estar en la vigilia, pero no puedo, me enfermé hoy. Pastor, me enfermé hoy. Tenemos una cantidad de gente hoy, con daño de estómago, con fiebre, dolor de cabeza, que quería venir a este lugar. Yo le dije a Alessi, nos toca traer silla. Yo no creo que la gente quepa, porque la gente está muy expectante, la gente quería venir. Pero mucha gente hoy no pudo venir, aunque quería, porque todavía, aunque anhelamos cosas, la imperfección, la enfermedad, la lucha, la crisis, no lo impiden. No podemos ver a perfección su rostro. Pero entonces en la eternidad no habrá presión alguna de ningún enemigo, no habrá tentador. No habrá oposición, no habrá lucha, no habrá mentira, no habrá engaños, no habrá enfermedad, no habrá dolor. Y podemos contemplar la hermosura de su santidad sin ninguna oposición y sin ningún estorbo, en paz. Mire, ahora podemos ver los destellos de su hermosura. Podemos ver los destellos de su hermosura a pesar de que muchas veces la fealdad de nuestro pecado nos daña el paisaje. Estamos contemplando la hermosura de Jesús cuando nuestras luchas aparecen y se tiran el momento tan maravilloso. Porque en esta vida todavía luchamos. En esta vida todavía tenemos una lucha intensa con el pecado que nos impide contemplar a perfección la gloria de Dios. Pero en la eternidad tendrás un cuerpo glorificado, tendrás una vida sin pecado. En la eternidad no sufriremos de luchas, porque no habrá pecado ni engaño, dice Apocalipsis, ni maldad. Y allá en esa eternidad podremos deleitarnos con total perfección, viendo el rostro
glorificado de nuestro amado Salvador. ¿Cuál es el rostro de Dios? Es el rostro de Cristo. Y un día lo veremos cara a cara. ¿Cuántos de verdad anhelan ver al Señor? ¿Cuántos de verdad desean ver al Señor cara a cara? Me encanta esa canción de Marcos Vidal. Solamente una mirada. No importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, solo déjame mirarte cara a cara y perderme en un instante en tu mirada. Esa es la oración de un creyente que ama profundamente a Jesús y anhela verlo. Hermano, ahora le buscamos con gozo, le buscamos con alegría, aunque muchas veces perdemos esa alegría por las crisis, por las luchas, por la enfermedad, por el dolor, por la muerte, ¿verdad? Muchas veces tenemos el gozo, estamos con el Señor, pero algo pasa, muchas veces el gozo se nos va. Pero ese día podemos contemplarlo con gozo perfecto por los siglos de los siglos. ¿Sabes por qué? Porque dice Apocalipsis que no habrá pecado, no habrá dolor ni clamor, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de sus hijos. No habrá nada que interrumpa el perfecto momento de estar mirándole y contemplando la hermosura de su santidad. No habrá crisis que opaque el deleite de contemplarle. Yo quiero concluir mi mensaje con esto. Lo que Cristo logró en la cruz para nosotros fue glorioso. Amén. Hermano, lo que Cristo logró, mire, Cristo hizo posible lo imposible. Cristo logró que una relación que nada podía arreglarla, nada podía solucionarla, Él en la cruz del Calvario trajo la perfecta solución, donde pudo traer al hombre de regreso y pudo traer al Padre de regreso y pudo hacer que el Padre mirara al hombre y que el hombre mirara al Padre sin vergüenza, que el Padre mirara al hombre sin ira y que el hombre mirara al Padre sin sentir vergüenza. Eso es maravilloso. En la cruz del Calvario la justicia y el amor se encontraron, la paz y el gozo se besaron. Él hizo posible lo imposible. Ahora estamos todavía en la tierra, ¿sabes para qué? Para que podamos ser transformados a la imagen de Jesús y para que otros vean a Jesús en tu vida. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué no estamos allá? Que quisiéramos estarlo. Estamos aquí porque hay un mundo que necesita ver el rostro de Dios y sabe cómo lo va a ver a través de tu vida. Tú eres un destello de la gloria de Dios. Cristo, Dios está esculpiendo a Cristo en tu vida. La gente necesita ver cristianos que reflejen a Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, que puedan ver a Dios a través de nosotros obrando. Por eso Él vino a morar dentro de nosotros, para revelarse al mundo perdido por medio de su iglesia, por medio de nuestras vidas. Para eso estamos aquí, o si no estaríamos allá. Es mucho mejor. No hay lucha, no hay clamor, no hay dolor, contemplando su gloria y su presencia. Ahora un mundo maravilloso. No nos vamos a pasar toda la eternidad solo mirando al Señor ahí. No, estoy hablando de la belleza de estar con Él. Será un mundo glorioso en su presencia. Hermano, un día estaremos en la eternidad. Esa relación no tendrá ningún estorbo. Será clara y cristalina como en el huerto del Edén. Solo que esta vez tendremos una garantía: que esa relación nunca se romperá. Porque al cielo no entrará pecado ni maldad. Es decir, el hombre nunca volverá a caer de su estado de gracia y santidad, porque ahora estará glorificado y nada inmundo y pecaminoso entrará al cielo. Por eso existe el infierno, porque el pecado y la maldad serán arrojadas al infierno y serán juzgados. Nada que no anhele a Dios, que ame a Dios, entrará al cielo, porque nada en el cielo puede atentar para una segunda caída. Dios se encargó de resolver todo. En el cielo será un estado perfecto de comunión con el Señor. La misma relación del huerto del Edén, la misma. Podremos ver a Dios en la persona de Cristo, paseándose por en medio de los árboles del huerto. Podremos ver a Dios cara a cara, paseándose en medio de nosotros, caminando en medio de nosotros. Tendremos todas las garantías, la capacidad, la santidad, el cuerpo glorificado para poder estar en ese lugar y tener una comunión clara y cristalina, poder contemplar y ver su rostro directamente.
Allí donde no habrá pecado que nuble su belleza, ni tristeza que apague nuestro gozo de verlo. Podremos ver su rostro, hermano, con lujo de detalle. Podremos mirarlo a la cara y podremos ver cada uno de los detalles de su gloria. Tendremos toda la eternidad para conocerlo. Hermano, yo creo que todo hijo de Dios debería anhelar eso, ese día que lo veremos cara a cara. Wow, eso es maravilloso. Que la belleza de Dios sea nuestro mayor anhelo. Mira, si la oración que hiciste al principio no era esta, yo espero que de ahora en adelante sea esa. Señor, quiero conocerte. Quiero tener una profunda relación contigo, quiero verte cara a cara, quiero intimar contigo, quiero deleitarme, quiero que tú seas, Dios, mi mayor deleite, quiero que tú seas mi mayor anhelo. Por ahora, aunque no lo vemos perfectamente, podemos verlo revelado en su palabra, podemos entrar a nuestro cuarto de oración y tener intimidad con Él, cara a cara, adorarlo, exaltarlo. Y un día, todos nosotros, si estamos en Cristo, nos vamos a ver y le vamos a ver. Y ese día que le veamos, quedaremos sorprendidos de su gloria, de que lo que ahora conocemos no es ni una pizca de la gloria del Dios maravilloso que tenemos. Que podamos ahora ver su rostro con claridad, que podamos entrar a la oración, a la intimidad de la palabra y poder contemplar la hermosura de su santidad.